oró por él y no sucedió nada, no salió. Y ahí comenzó lo terrible para ese varón. La primera semana aquel varón oraba y ya dejó de orar. Aquel varón era fiel en los diezmos y dejó de diezmar. Aquel varón dejó, aleluya, era fiel en congregarse, aleluya, y dejó de congregarse los miércoles, los viernes. Ya solamente iba los domingos. Y él se preguntaba, pero ¿qué es esto? Intentaba ayunar, presentaba los ayunos, aleluya, pero así como los presentaba, así rompía también con el ayuno. Vengo a decirle a una generación que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y lo delicado que es, aleluya, desobedecer a un Dios tan poderoso. Por eso hoy te vine a decir que mejor un minuto, aleluya, un minuto de obediencia que 40 días de ayuno. Es mejor obedecer a lo que Dios te dice que querer impresionar a un pueblo. Es mejor caminar bajo la obediencia del Cordero de Dios, porque las obedientes mirarán la gloria de Dios. La palabra del Señor se le honrando al Padre, al Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y a su letra dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. El 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Diga conmigo, como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo titulé este mensaje: no hay bendición sin obediencia. Dígale a su vecino: no hay bendición sin obediencia. No hay bendición sin obediencia. Quiero empezar este mensaje. Sabemos que los evangelistas somos locos y fluimos, pero Dios me ha dado un mensaje estructurado para esta casa y no quiero desaprovecharlo. Y quiero empezar de menos a más. Espero me entiendan. Hermanos, este es un mensaje, una palabra muy poderosa, que tal vez ya Dios lo ha ministrado anteriormente a través de este mensaje. Y esta historia, hermanos, es tan fascinante que está llena de principios. Está llena de principios para la iglesia actual. Está llena de principios para aquellos que se atrevan a creerle a Dios. Está llena de principios para hombres y mujeres que se atreven a caminar en una palabra de parte de Dios. Está llena de principios para gente loca, aleluya, gente que no es razonable, gente que lo ven en la calle y le dicen: pero ¿qué fue lo que comió este tipo? Aleluya. Pero si hace meses atrás lo vi, aleluya, bandeándose, borracho, drogado, aleluya. Pero una palabra bastó para salir de la escoria que era, para convertirse en un hombre de bien. Quiero decirte, los amigos, no me importa lo que el diablo ha dicho de ti, hoy te vas diferente de este lugar. Te vas diferente. Entraste como amigo, pero vas a salir como hermano convertido a Cristo. En el nombre de Jesús. La Biblia dice, entro al mensaje,
La Biblia dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y por causa de volverse a los Baales, por causa de cambiar a Dios, de quitar a Dios de donde estaba en el número uno. Y ese es el peligro que corre el ser humano o el cristiano, que al principio de su vida pone a Dios en primer lugar, obedeciendo lo que Jesús dijo, aleluya, cuando miró que la multitud lo seguía, aleluya, cuando Jesús lo confrontó y le dijo: el que no se atreva a dejar padre y madre, hijos, hermana, aleluya, no es digno de ser mi discípulo. Sé que en esta casa, aleluya, aplican ese principio de tener a Jesús en primer lugar, aleluya, pero en el camino muchas veces, hermano, suele pasar que el enemigo los pone trampas, aleluya, y cuando Dios, aleluya, está en el primer lugar, vas a ser un hombre exitoso en la vida. Ahí está el éxito de tu vida, ahí está el éxito del cristiano, en tener a Jesús como el centro de su vida. Los que reconocen que dice la escritura en el libro de Juan: separados de mí nada podéis hacer. Y los madianitas tomaban ventaja de la desobediencia del pueblo de Israel. Y mire, esta condición duró 7 años. Por 7 años habían caído en las manos de los madianitas. Cuando dice que Dios los entregó en sus manos, no significa que Dios los empujó. Significa que Dios quitó su vallado, quitó su mano protectora, y quedaron a la deriva. Y es por eso que sus enemigos siempre se aprovechaban de la bendición, porque habían desobedecido al Todopoderoso y ya no tenían a Dios como primer lugar. Y cuando Dios quita su mano protectora, entonces el diablo tomó posición. Y los madianitas tomaron ventaja de eso. Solo actuaban, mire qué tremendo, no es que no llegaba la bendición llegaba. Los israelitas sembraban y crecía el cultivo, pero a la hora de cosechar no podían cosechar, porque en ese tiempo de la cosecha entonces venían sus enemigos y saqueaban todo lo que tenían. Entonces, ¿para qué quiero bendición si no la voy a disfrutar? ¿Para qué quiero gloria si no la voy a dar a conocer? ¿Para qué quiero presencia? Aleluya. ¿Para qué voy a buscar tanto en los secretos? Si dice Dios, aleluya, por medio de su palabra, que el que lo busque en los secretos lo exhibe públicamente. Pero ¿para qué busco en los secretos y en público voy a quedar avergonzado? Porque la iglesia ha ignorado este principio, que todos lo tienen, que la fornicación es el pecado de muerte. El adulterio es el único pecado de muerte. También la desobediencia. Y por cuanto Saúl desobedeció, se le quitó el reino. Por cuanto la desobediencia trajo maldición al pueblo de Israel. La desobediencia trae maldición. Y los israelitas estaban a la defensiva, en las cuevas, en las cavernas, recogiendo el poquito de mosto en lo que podían. Estaban nerviosos, estaban cobardes. Así es el hombre, que cuando tiene a Dios se le enfrenta a un Goliat y le dice: apártate, Goliat, porque te voy a cortar la cabeza. Cuando tiene a Dios, tiene la unción para hablarle al diablo: apártate, quítate de aquí. Cuando tiene a Dios, un hombre con la fe del grano de una mostaza le dice a ese monte: quítate de aquí, quítate de delante de mí, plántate en el mar. Eso es lo que sucede cuando un hombre tiene a Dios por dentro. Pero cuando Dios se aleja de él, cualquier mosca lo espanta. Porque somos miserables sin Dios.
volvemos al mismo estado que estábamos antes, una escoria de donde Dios los levantó. Cuando quitamos a Dios de nuestro corazón y por la desobediencia, aleluya, volvemos a la misma condición que estábamos antes, si no es que peor. Y meditaba en este mensaje, porque no usted cree que yo estoy en este altar, siento el peso de la responsabilidad sobre mí. Y le dije: Dios, ¿por qué me das este mensaje? Y me dice: quiero que vayas a mi casa y le digas a mi pueblo que les entrego este mensaje, no para decirle que están en esa condición, sino para advertirles que tengo cosas grandes y poderosas, aleluya, que tengo proyectos para ellos, aleluya, pero que en medio de esos proyectos se les va a revelar el diablo también para tentarles, aleluya, que se olviden de que quién fue el que les proveyó la bendición. Y voy a soltar esta bomba que usted la va a entender. ¿Saben ustedes por qué todavía, escuche esto, no me juzgue todavía, el templo todavía no se ha llevado a cabo? Esto no fue el diablo, fue Dios. ¿Sabe por qué? Porque había gente que le hacía falta meterle más a la oración. Y desde que comenzó el proyecto se levantó una generación a orar, a ayunar, a clamar. Y si ese proyecto no hubiera sido un obstáculo, usted no estuviera metido en el fuego. Entonces Dios permitió, oiga esto, para formar el carácter, aleluya, para que su carácter esté formado, para cuando el resto de la multitud llegue, usted esté con un carácter formado, con un carácter formado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dones sin carácter no sirven. Primero está el carácter, después está el ministerio, después están los dones. Y Dios me hablaba: diles que este proyecto es el medio que yo estoy usando para prepararlos para la gloria que se aproxima para esta casa. Porque muchas veces el diablo piensa que te está armando la guerra, pero lo que el diablo no sabe es que te está preparando para una victoria poderosa. Lo que el diablo no sabe es que está formando un carácter por medio de la prueba, por medio de la dificultad. Aleluya. Yo no sé si usted de los locos que se desvela por las madrugadas, aleluya, diciéndolo: Dios, 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 yo creo que tienes un plan. Yo creo que, aleluya, de todo lo negativo hay algo positivo. ¿Y qué es eso positivo? Aleluya. Es que usted está encendido en Dios. Es que usted está caminando en una palabra. Es que usted está encendido bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Pero usted y yo sabemos que lo que se aproxima es glorioso. Y el Señor ministraba mi corazón mientras preparaba esta predicación. Y me decía: dile a los empresarios, dile a los que tienen compañías que se preparen, aleluya. Pero también escucha esto, quiero decirlo ahora mismo, escucha bien esto. Si tú estás siendo fiel ahora con tu diezmo, si estás siendo fiel ahora con lo que le corresponde al Señor, esa grandeza que Dios trae para tu vida también puede ser una tentación. Pero Dios trajo esta palabra para advertirte. Escucha, aleluya. Dios administraba mi corazón y quiero decirla así pasivamente, aleluya. Escucha, si hoy estás siendo fiel con la cantidad, aleluya, que recibe, le estás siendo fiel a Dios, gloria a Dios por ti. Pero dice el Señor: ¿qué pasa si van a llegar los millones a tus manos? Porque Dios no le confía su finanza a cualquiera. Pero dice el Señor: aquí hay gente que me ha honrado, aquí hay gente, aleluya, que me ha puesto en primer lugar a mí. Y dice el Señor: te voy a bendecir, te voy a levantar y te voy a prosperar.
prosperar, aleluya. Pero también te voy a dar bendición, no para que los madianitas vengan a disfrutar tu cosecha. Te voy a dar bendición si la obediencia estaré delante de ti. Disfrutarás, aleluya, la bendición. Y no solo también te daré para ti, te daré para que des a los demás, aleluya. Y el Espíritu Santo en esta madrugada, aleluya, voy a ir conforme el Espíritu Santo me dicte. En esta madrugada ministraba mi espíritu y el Espíritu Santo me mostraba un lugar, aleluya, un cajón, y le decía: Espíritu Santo, ¿qué es esto? Aleluya. Y el Espíritu Santo me decía: esta bodega es las donaciones que estarán llegando para la casa donde estarás predicando el día de mañana. Vendrán donaciones del norte, del sur, del este y del oeste. Vendrá bendición en abundancia, porque irán por el necesitado y no irán con las manos vacías. Le dirán: Cristo te ama, pero con evidencia en las manos. Siento a Dios aquí. Ese es el mensaje. La bendición llega, pero también Dios quiere que usted disfrute la bendición. Dice Deuteronomio 28:15. Porque el pueblo de Israel intentaba cosechar, pero no podían. Y lo poquito que cosechaban era para mantenerse. Y Dios les daba el mensaje que podían sembrar, pero no podían cosechar. Dice Deuteronomios 28:15: mas acontecerá, si no obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, que todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. El peligro del conformismo a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel económico. Proyectas y sientes que todo lo que proyectas es en vano, y tus fuerzas se pierden, se terminan. Entonces terminan diciendo: bueno, con tal que pueda recoger algo de la cosecha, aunque sea un poquito, me conformo. Así estaba el pueblo de Israel. Había entrado en un conformismo que parecía espiritual, pero el diablo los tenía acechados. En un conformismo donde decía: con este poquito me conformo, cuando Dios quería darles en plenitud, cuando Dios quería darles en grande, ellos se conformaban con lo poquito que cosechaban. Y se escucha espiritual. Y renunciaban. Muchas veces renuncias a lo que te corresponde por derecho. Y suena espiritual muchas veces, pero es conformismo a que te roben lo que Dios quiere dar. Muchas veces Dios te dice: ¿no quieres que me lleve la gloria en lo que yo quiero darte? Y siempre permites que venga el enemigo y te robe. Escucha estos principios. Porque el enemigo no puede robarte el matrimonio, no, porque es promesa del Señor. Pero sí puede robarte el deseo en el matrimonio. El enemigo tal vez no puede robarte el matrimonio, pero sí puede robarte el deseo por tu esposa, robarte el deseo por tu esposo. Y cuando el enemigo entra sagazmente, perdiendo el deseo de amar genuinamente a tu esposa, te vuelves un irresponsable como sacerdote de tu casa. Te vuelves irresponsable como una mujer sabia que debe de edificar su casa. Por lo tanto, si se pierde el deseo en el hogar, debemos de analizarlos y preguntarlos: ¿qué está sucediendo? ¿Será que permití que la desobediencia entrara en mi casa? ¿Será que permití
que sin querer volví mi corazón a otros dioses? ¿Será que sin querer el trabajo pasó a estar acá? Porque muchas veces Dios usa a Julanito para bendecirte. Dios envía a alguien para bendecirte, pero el Julanito pasa a estar en un estándar muy alto y Dios pasó a estar a un estándar abajo. Y quiero decirte que Dios es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie. Él sabe, si tú sabes que a Él le corresponde el primer lugar, nadie debe de ocupar ese primer lugar. El enemigo tal vez no puede robarte la compañía, pero sí puede robar el deseo de trabajar. Y el Espíritu Santo trae a memoria, escucha bien esto, lo terrible que es la desobediencia. Y el Espíritu Santo me trae a memoria un varón. Escucha esto, los ministros, los siervos del Señor que ministran la palabra. Tuve el privilegio de ir a orar por un varón. Y este varón era maestro de la palabra. Un pastor no me dijo nada de la condición que estaba. Y yo en obediente fui. Y cuando entré a su casa, puse el primer pie en su casa, sentí una atmósfera terrible, una fuerza diabólica terrible. Y yo le dije: Señor, ¿qué es esto? Y cuando me senté a conversar con aquel varón, le hice una pregunta. No quiero saber cómo te sientes ahora, quiero saber por qué llegaste hasta aquí, a esta condición. Y me dice: varón, yo era maestro de la palabra. Y en una ocasión me metí una semana de ayuno. Y cuando terminé la semana de ayuno, Dios me habló y me dijo: quiero que ayunes una semana más. Y yo pensé que eran mis emociones que me estaban hablando. Y decidí no ayunar. Para la fecha que él debía de terminar el ayuno, tenía una invitación para una vigilia. El mero día que iba a terminar esa semana de ayuno que Dios le pidió, estaba invitado para una vigilia. No ayunó porque pensaba que estaba preparado con la semana de ayuno que había ayunado. Y se fue a esa vigilia, predicó, Dios se glorificó, hizo grandes cosas, fluyó en la palabra. Pero cuando vino la administración, pasaron a un joven al frente. Rápidamente Dios le habla a él, a su espíritu, y le dice: no le ponga las manos encima. Porque para ese momento el Señor lo estaba preparando. Para ese momento Dios le estaba diciendo que necesitaba prepararse en ayuno. Pero él se fue a predicar en desobediencia delante de la presencia de Dios. Desobedeció a ayunar lo que Dios lo mandó. Y luego desobedece cuando Dios le dice: no le ponga las manos encima. Y cuando va en desobediencia una vez más, pone las manos encima. ¡Ay, santo! Aquel demonio que estaba en ese joven había hecho un pacto satánico con el mero diablo. Y cuando puso las manos encima, le dijo: ¿quién tú te crees para sacarme de aquí? Y oró por él. Y no sucedió nada, no salió. Y ahí comenzó lo terrible para ese varón.
La primera semana aquel varón oraba y ya dejó de orar. Aquel varón era fiel en los diezmos y dejó de diezmar. Aquel varón dejó, aleluya, era fiel en congregarse, aleluya, y dejó de congregarse los miércoles, los viernes. Ya solamente iba los domingos. Y él se preguntaba, pero ¿qué es esto? Intentaba ayunar, presentaba los ayunos, aleluya, pero así como los presentaba, así rompía también con el ayuno. Vengo a decirle a una generación que tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y lo delicado que es, aleluya, desobedecer a un Dios tan poderoso. Por eso hoy te vine a decir que mejor un minuto, aleluya, un minuto de obediencia que 40 días de ayuno. Es mejor obedecer a lo que Dios te dice que querer impresionar a un pueblo. Es mejor caminar bajo la obediencia del Cordero de Dios, porque las obedientes mirarán la gloria de Dios. Y comenzó el fracaso de este varón. Mientras, escuche lo terrible, que esto es el Espíritu Santo. Esto yo no lo traía en el bosquejo. Escuche bien. Dios me lleva a esta historia en ese momento. Cuando termina, yo tengo la palabra correcta para darle. Y cuando termina le digo, ya no me digas más, no quiero que me hables de lo que estás viviendo actualmente. Dios ya me reveló cuál es la causa por la cual tú estás en esta condición. Y le dije, ¿sabe, varón? Dice Dios de esta manera: por cuanto por la desobediencia entró la maldición a tu vida, por la bendición, por la obediencia de la bendición de Dios, entrará la bendición de Dios. Y aquel varón cayó de rodillas, postrado ante la presencia de Dios, y me dice, varón, hace mucho tiempo que me preguntaba por qué estaba en esta condición, y hoy Dios la ha revelado, y hoy me humillo delante de la presencia de Dios. Hoy me reconcilio, le pido perdón a Dios por haberlo defraudado por medio de la desobediencia, y ahí comenzó Dios a hacer una obra poderosa. Me habla el Señor y me dice, hijo, vete a la puerta de la cocina. Y era una puerta corrediza. Abre la puerta. Y en obediencia voy, abro la puerta y están cosas de locos. Y me dice el Señor, esto va a ser una liberación totalmente diferente de lo que estás acostumbrado a ver. Porque muchas veces creemos que Dios está cuando el demonio se revuelca, cuando el diablo se levanta con una fuerza terrible en la persona. Y el Señor comenzó a liberarlo. Comenzó a liberarlo. Yo le dije, nadie le ponga las manos encima, aleluya. El Espíritu Santo guiándome por la misma desobediencia que él había, aleluya, hecho, porque el demonio que andaba aquel varón se le metió adentro a él, y el Espíritu Santo me dice, no le ponga las manos encima, aleluya. Y mansale, linda recatara brase tarabasaya. Qué hermoso es que ese Espíritu Santo, amigo fiel, el que nunca te falla en tu peor momento, el que nunca te deja solo cuando más lo necesita. Ahí estaba mi amigo diciéndome al oído, no le ponga las manos encima, porque podrá suceder lo mismo que le sucedió a él. Yo le dije, no me va a suceder lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque te tengo a ti de mi lado, y si te tengo a ti no hay nada que pueda suceder en mi vida. Cuando el varón comenzó a quebrantarse, otro varoncito que es de Guatemala andaba con nosotros, y dice que de repente estaba orando con los ojos cerrados, y de repente abre los ojos y dice que un humo negro bajó del segundo piso, aleluya, y salió por aquella puerta que el Espíritu Santo me había dicho que fuera a abrir. Y yo entendí, el demonio que te estaba atormentando se ha ido y te ha abandonado, aleluya. Ese demonio que acababa de salir le decía, oiga bien, literalmente miraba una cuerda en su garaje en el garaje de su carro. En el garaje miraba aquella cuerda literal y le decía,
cuélgate, mátate, porque no sirves para nada. Escuchaba claramente, ya no era la voz de Dios que lo ministraba, ahora era la voz de aquel demonio que lo ministraba y lo atormentaba. El Espíritu tiene sus razones porque me manda a dar este testimonio. Pero cuando está postrado de rodillas, entonces me dice: Kerwin, ahora sí, quítate el saco y en tipología de manto tíralo encima de él. Y cuando lo tiré encima de él, el Espíritu me tomó en lengua y me dice el Espíritu Santo: dile que lo que el diablo robó, yo se lo restituyo, yo se lo devuelvo. Por cuanto por la desobediencia entró la maldición, por cuanto hoy ha obedecido, le devuelvo los dones, le devuelvo el ministerio. Aleluya, los dones que estaban apagados se encienden en él una vez más. El ministerio que el diablo pensaba que había apagado, hoy se enciende. Y comenzó a hablar en lenguas aquel varón, y se comenzó a encender en Dios. Hacían años que no sentía la presencia de Dios, hacían años que no hablaba en lengua, y ahí comenzó a hablar en lenguas. Eso es lo que Dios hace cuando hay corazones rendidos ante su presencia. Lo había dejado su esposa, los hijos lo habían abandonado, solo un único hijo había quedado. En el proceso, Dios hizo la obra ese día. A la semana este hombre no podía compartir con su familia, no podía trabajar. Agarraba el vehículo y a una cuadra le entraba un temor, un miedo, que sentía que lo iban a matar, y se volvía a encerrar en su cuarto. No podía ir con su hijo a un lago a compartir, porque sentía que en la calle lo podían matar. Pero a la semana casualmente entro a Facebook y veo que está subiendo fotos con un brillo diferente en su rostro. ¿Y sabe a dónde estaba? Estaba en el lago compartiendo con su hijo. Eso es lo que Dios hace, aleluya, con un corazón contrito y humillado. No importa la condición en la cual tú le hayas fallado a Dios, si hoy tú vienes con un corazón contrito y humillado, yo te garantizo que Dios te restaura, yo te garantizo que Dios te levanta, yo te garantizo que no serás el mismo. Dios te levanta del anonimato. No importa la condición que puedas estar, no importa si el diablo te dijo que no sirves para nada, no importa si el diablo te ha estado robando la cosecha, no importa lo que el diablo ha querido hacer contigo. Dice el Señor: si hoy te humillas en obediencia a mí, yo te devuelvo el doble de lo que el diablo te había querido robar. Hoy vine como profeta a esta casa a decirte que de hoy en adelante se marca un antes y un después en tu vida. No serás el mismo. Te vas a levantar con más fuego, te vas a levantar con más unción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este varón se le fueron los deseos de congregarse. Tal vez el enemigo no te robe el deseo de congregarte, pero puede robarte el deseo de escuchar la voz de Dios. Tal vez tú puedes venir a la casa del Señor, pero cuando estás en la casa del Señor, después de que tú eres una persona sensible al Espíritu, de repente te comienzas a dar cuenta por qué ya no me da interés cuando adoran. Se fue el interés por adorar a Dios. Veo que todo mundo se goza. Veo que todo mundo da gloria a Dios. Veo que todo mundo levanta las manos. Veo que todo mundo se goza menos tú.
Porque mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella, decía el salmista David. Y disfrutamos venir a la casa del Señor. Pero cuando el desánimo llega a tu vida, no quieres hacer nada. Pero dice el Señor: vine por ti. No te vas a quedar en esa condición estéril. No te vas a quedar en esa condición estática. No te vas a quedar neutralizado. El diablo se equivocó contigo si pensaba que eras un estático. Si pensaba el diablo que no ibas a dar fruto. Hoy Dios vino para ensanchar tu vida. Hoy vino Dios para levantarte de ese estado que estás. Te digo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Le hablo a tu espíritu. Levántate, guerrero. Levántate, guerrera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Siento que alguien que esté en medio de nosotros desde hoy en adelante no será el mismo. Porque hoy te vas a rehusar, te vas a revelar al enemigo. Y le vas a decir: diablo mentiroso, te equivocaste conmigo. Te vas a rehusar si pensaba que estaba, aleluya, solo ganando para pagar lo mínimo de la tarjeta de crédito. Yo no nací para ser deudor de nadie. Yo te digo en el nombre de Jesús que Dios te levanta como cabeza en este día y no como cola. Que ya no vas a tener que andar quitando prestado, sino que vas a tener para darle al otro. Obediencia. Ya no vas a tener que ir donde tu vecino a pedirle dos huevos prestados para darle de comer a tu familia. Ahora vas a tener para darle a tu vecino y a todo el vecindario entero. Dice el Señor: aquellos que estaban en aquella condición como aquella viuda que solo tenía un poco de aceite, hoy vengo como profeta a decirle: vayan y quiten prestado pero tinaja, porque la voy a usar para llenarlas, para multiplicar la bendición. Y la bendición va a fluir, 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 hasta que usted se lo proponga en su corazón. Porque hay gente que no tiene, no porque está en desobediencia, es porque es plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque había una viuda en Sarepta que tenía un poquito, aleluya, un poquito de masa, un poquito de aceite. ¿Sabes qué? ¿Por qué has estado así? Teniendo ese poquito, y con ese poquito tal vez llegó el día de comérselo y echarse a morir como aquella viuda. Le dice al profeta: aleluya, mujer, dame de beber. Ella no le preguntó y ni le dijo: ¿quién tú te crees? Aleluya. Ella corrió a darle, ella corrió a poner al servicio de Dios lo poquito que tenía. Y lo más sorprendente es que le dice: mujer, ahora dame de comer. Y lo más sorprendente es que le dice: quiero que me deje a mí primero. Y eso es lo que pasa cuando hay gente obediente. Le dice: oh mi Señor, oh siervo, hombre de Dios, solo tengo este poquito para comerlo mi hijo y yo, y luego tirarlos a morir. Pero lo sorprendente es que a esta mujer no le importó quedarse sin comer antes que ponerlo al servicio de Dios. Porque Elías en esta historia es tipología de Dios. Lo que hizo esta viuda, poner lo poquito que tenía en las manos del Señor, porque entendía que ese poquito se podía convertir en mucho. Y por cuanto esta mujer puso lo poquito que tenía en las manos del Señor, dice la palabra que esta viuda no le faltó nada en su casa, que día con día el Señor prosperaba, que día con día siempre en la alacena había de comer. Vine a decirte de parte de Dios hasta hoy, por cuanto has sido obediente y has puesto lo poquito delante de mí, y yo vine para multiplicarlo, yo vine para multiplicarlo, yo vine para multiplicarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque al que tiene mucho le es fácil dar, porque tiene. Pero ¿qué hay de aquel que teniendo lo poquito se niega a darlo?
Pero aquellos obedientes que ponen lo poquito que tienen al servicio de Cristo jamás tendrán hambre, aleluya, ni hambre, aleluya, de comida, aleluya, literal, ni hambre, ni escasez espiritual, porque Dios llena sus vientres, aleluya, de la presencia de Dios. Dios llena sus vientres del fuego del Espíritu Santo de Dios. Es que cuando hay alguien obediente que pone lo poquito que tiene al servicio de Cristo, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar, Dios te va a dar ese ministerio que estás pidiendo, Dios te va a dar ese don que estás pidiendo. Hay alguien aquí hambre de la presencia de Dios, hay alguien aquí que le ha estado pidiendo ministerio a Dios, hay alguien aquí que le ha estado pidiendo dones a Dios. Hoy te lo doy, dice el Señor, por cuanto has sido obediente a mi palabra. Los israelitas, dice, clamaron a Dios. Después de un tiempo clamaron a Dios. Clamaron y se acordaron que había Dios. Y Dios escuchó su clamor. Y luego Dios manda a un profeta. Número uno, mandó al profeta para revelarles por qué estaban en esa condición. Y le dijo, por cuanto por la desobediencia entró la escasez. Luego les revela la salida. Y le dice, por cuanto, aleluya, por la desobediencia llegó la escasez, por la obediencia llegará la bendición de Dios. El profeta da el mensaje y se va. Pero hubo uno que guardó la profecía. Hubo uno que guardó aquella palabra que Dios había llevado en medio de su pueblo. Los israelitas siguieron como si nada, lo mismo, apartándolo poquito, pero había un Gedeón en los lagares de su padre, apartando mientras todos estaban distraídos. Había un Gedeón diciendo, mientras cultivaba lo poquito, con miedo y temor, porque el pueblo, los vecinos le inculcaban, le infiltraban, le impartían miedo y temor. Pero ahí estaba Gedeón con todo y miedo, cosechando lo poquito, aleluya. Estaba ahí creyendo. Jehová dijo que por la obediencia vendría la bendición. Entonces yo voy a preparar aquí para cuando se me presente Jehová tenerle para dar, aleluya. Y estaba cosechando ahí, y de repente se le aparece un ángel y le dice, varón esforzado y valiente, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo como poderoso gigante. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que Gedeón estaba con miedo, atemorizado. Y desde la perspectiva humana, Gedeón es un cobarde. Pero desde la perspectiva de Dios era un varón esforzado y valiente. No me importa cómo el diablo te ve, no me importa en la condición que tu vecino te ve, si te ve que estás acobardado, pero Dios te vino a decir hoy, no eres un cobarde, eres un varón esforzado y valiente. Eres un varón esforzado y valiente. No sé si en otro tiempo te vieron como borracho, pero Dios te está viendo como evangelista. No sé si en otro tiempo te vieron como drogadicto, como marihuanero, pero Dios te ve como un profeta. No sé cómo el diablo te haya marcado, no sé cómo el diablo te puso nombre, pero hoy llegó el Dios Todopoderoso a decirte, eres hijo, no eres mendigo, no eres cualquier cosa. Fui yo que te diseñé para este tiempo. Le estoy hablando a los amigos que llegaron en una condición estéril aquí en este día, pero Dios te dice, eres hijo, y yo te amo, te amo, te amo. Yo te puse nombre y mi siervo eres tú, te dice Dios. Yo sé que a muchos de aquí les habían cambiado el nombre, igual que a mí.
Y en una de las alabanzas yo lo digo, en el Caballero de la Cruz al comienzo, yo lo digo, nadie daba un 5 por mí. Nadie daba un 5 por mí, me habían desechado. Me habían cambiado el nombre, me habían puesto pandillero, me habían puesto borracho, me habían puesto drogadito. Me decían que no me iba a levantar de ahí en la condición que estaba. Pero un día se me apareció el Todopoderoso y me dijo: varón esforzado y valiente. Porque había una madre en Honduras clamando, gimiendo en el espíritu, diciendo: ustedes lo ven como uno que no sirve para nada. Ustedes lo ven como pandillero, pero yo lo veo como evangelista. Ustedes lo ven como miserable, yo lo veo como un hombre de Dios. Y ustedes mismos van a dar testimonio, aleluya. Ustedes que me llaman van a dar testimonio, aleluya, que un día lo mirarán predicando el evangelio. Hoy en día la llaman para decirle: tu hijo es un hombre de Dios. Eso es lo que Dios hace. Agarra de lo estéril, de lo que no sirve, para ponerlo en plataforma de gloria. Dale gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amigo, no eres cualquier cosa. Vales la sangre de Cristo. Y Dios le hace un llamado extraordinario a Gedeón. Él guardaba la profecía en su corazón. Y cuando el ángel le habla y le dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si mi familia es, aleluya, es pobre? Y es más, yo soy de los últimos de esta familia. O sea que Gedeón se estaba considerando que no servía para nada. Entonces me imagino yo diciendo: Dios, de eso que no sirve voy a convertir un guerrero, aleluya, que va a caminar, que no le va a tener miedo a nadie. Que los madianitas van a tener que salir huyendo. Los madianitas van a tener que correr como perros. Por un camino llegarán a él y por 7 saldrán huyendo. Eso es lo que Dios hace. Levanta guerreros de la nada. Levanta guerreros de la nada. Y cuando el ángel le explica la situación, mire qué tremendo. Le dice: si esto que tú me dices es verdadero, espérame aquí. Oiga, qué acción. Cuando alguien cuida la palabra, cuando alguien atesora el mensaje que Dios dio. Gedeón le dice: espérame aquí. Y le dijo: si esto es verdadero, iré allá y traeré ofrenda a Jehová. ¿Por qué había entrado la maldición al pueblo de Israel? Por la desobediencia. Pero ahí estaba un Gedeón diciéndole: me cansé de que los madianitas se coman lo que es mío. Me cansé de que el diablo me roba lo que a mí me pertenece. Dijo Gedeón: presentaré una ofrenda delante de Jehová para que esta miseria se acabe, para que esta miseria se desvanezca, para que esta miseria desaparezca, para que esta miseria huya de mi casa. Aleluya. Obediente corrió y presentó la ofrenda delante del Señor. Nada menos, aleluya. ¿Quién estaba delante de él? Estaba Jesús, estaba Jesucristo delante de ti, delante de Gedeón. Y le dice, aleluya, cuando el ángel desaparece, dice: wow, pero ¿cómo es que yo no sigo muerto? Si era el ángel de Jehová que estaba delante de mí, en tipología del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es Jesús, aleluya. Se le apareció el Hijo de Dios, el que restaura, el que da vida, el que levanta del anonimato a cualquier ser humano para convertirlo en un hombre de bien, en convertirlo en un guerrero, en convertirlo, aleluya, en un ministro, aleluya, que no servía para nada y ahora está viajando a las naciones, ahora está predicando el evangelio de lo que no sirve. Dios levanta al hombre de lo que no sirve, de la miseria, de lo que el mundo desecha. De ahí Dios lo toma para su gloria. Dele fuerte ese aplauso a Cristo si cree.
presenta el holocausto, presenta la ofrenda. El ángel le ayuda todavía. Y él dijo: pero ¿cómo es posible que yo voy a derrotar a los madianitas? ¿Cómo? No tengo la capacitación. Y es que ahí entra que nosotros, hermanos, sin Cristo somos nada, pero con Dios todo es posible. Usted puede enfrentarse al diablo y usted solo, y el diablo le da una cachetada al revés y derecho. Pero si usted se presenta con Cristo dentro de usted, la historia cambia. El diablo tiene que hacerse a un lado delante de un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo, porque no se trata del hombre, se trata del que lleva por dentro. Se trata del Espíritu Santo de Dios. Cuando el diablo ve a un hombre encendido, se hace a un lado y todavía le hace el saludo, aleluya, porque él no está viendo literal, él está viendo lo que ese hombre lleva por dentro. Lleva al Cordero, lleva al Todopoderoso. Aquí hay gente que Dios las ha envuelto en una gloria, en una gloria. Dice el Señor, escuche esto, dice el Señor: por un tiempo has estado aquí, pero vienen tiempos donde te voy a llevar y te voy a sacar para que vayas por aquellos mendigos, para que vayas por aquellos borrachos, para que vayas por aquellos marihuaneros, para que vayas por aquella prostituta, por aquella, aleluya, lesbiana, por aquel homosexual, y lo vas a traer a esta casa donde les he entregado ropa de lino fino, y lo vestirán, lo restaurarán, lo levantarán, aleluya. Se van a ensanchar, se van a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Siento a Dios en esa palabra. Y el ángel le dice: ve con estas tus fuerzas. No era con las fuerzas ahora de Gedeón, de alguien cobarde, de alguien atemorizado por los enemigos. Ahora el Señor le hace un llamado extraordinario y le dice: ve con estas tu fuerza y los enfrentarás como a un solo hombre. Leímos que venían como langostas, ¿verdad? Y ahora Dios iba a usar a un solo hombre, a un solo hombre. Quiero cerrar esta historia con el llamado de Gedeón. Cuando alguien se atreve a obedecer a una palabra, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede hacer cosas poderosas a través de la vida de un hombre. Yo necesito en esta tarde solamente uno que crea lo que Dios está hablando en esta casa. Solo necesito un Gedeón que se atreva a arrebatar esta palabra. Solo necesito una mujer guerrera que diga: Señor, me siento identificado con esta palabra porque siento que me estás hablando. Siento que tú me estás mirando. Siento que tú estás hablando de mí. Me siento identificado que yo soy esa guerrera. Me siento identificado que yo soy ese joven que voy a ir y voy a conquistar, que voy a ir por aquellos que les da asco abrazar, aquellos que están tirados debajo de los puentes. Siento, Señor, que me estás hablando a mí. Siento que me siento identificado y voy a ir por aquel que está sin esperanza. Segunda cosa, después de presentar ofrenda, la segunda cosa que Gedeón hace es derribar los baales, santo, las estatuas, lo que habían ocupado el lugar del Señor. Mire, paso a paso volvió a meter la obediencia del Señor. Paso a paso comenzó a traer la bendición de regreso. Y mire qué tremendo. Dios llama a un solo hombre y le puso delante de él la bendición. Gedeón pudo haber dicho, Gedeón, denle aplauso a Cristo. Gedeón pudo haber dicho: esta bendición me la quedo para mí y la compartiré con mi familia. Pero el Señor le dijo: te voy a dar a ti para que le dejes a tu familia
y también le deja al resto del pueblo. Dice el Señor: te voy a dar a ti para que bendigas a tu familia y también le deja a tus vecinos. Te voy a bendecir a ti para que sepan aquellos que te vieron en una condición estéril, para que vayas y le digas que al Dios que le sirve es un Dios poderoso. Es un Dios, aleluya, que da, aleluya, que levanta, que restaura y da vida. Y de Gedeón derriba las estatuas. Y luego pide un montón de confirmaciones, hermano. Comienza a decirles: quiero que me confirmes esto, que pondré un manto. Si llueve fuera del manto y en el manto no, entonces fuiste tú que me llamaste. Entonces ve Gedeón que Dios responde y luego le dice: bueno, ahora es lo contrario, Señor. Si llueve solo adentro del manto y afuera no, es que tú me llamaste. Así hay gente pidiendo tanta confirmación en esta casa, dice el Señor. Basta de pedir confirmaciones. Yo hablo una sola vez, y si yo hablé que tú eres llamado, elegido para ir a conquistar, no me sigas preguntando, aleluya. Solo déjate capacitar por esta casa, porque el carácter, aleluya, vale más que los dones. Tú tienes un llamado poderoso. Ahora déjate capacitar por esta casa. Déjate capacitar por los líderes. Déjate capacitar por los pastores, aleluya, porque están formando un carácter en ti para que vayas allá afuera y no vayas para quedarte, sino para que vayas a traer y vengas con la bendición a casa, aleluya, aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo habla? Gloria a Dios. Y luego Gedeón, después que Dios le da la confirmación de todo lo que estaba pidiendo, reúne 32,000 hombres. Ya estoy terminando. Reúne 32,000 hombres y echa un vistazo al Señor y dice: Gedeón, tengo malas noticias para ti. Es mucho pueblo, es mucha gente. Y le dice: quiero que los confrontes y le digas al pueblo que el que quiera irse para la casa, que se vaya. En una sola noche se fueron la mayoría de los que estaban con Gedeón, porque Dios sabía, como les dije al principio, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios conocía al pueblo de Israel, y posiblemente si obtenían la victoria podían decir: fue por nuestras fuerzas que obtuvimos la victoria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso, aleluya. Y cuando el Dios poderoso le da la victoria a alguien, a Él también le gusta que lo honren, diciendo: la gloria es de papá, la gloria es del Eterno. A Él la pleitesía, a Él alabanza, aleluya. Y le dice Gedeón: se fueron como 10,000, le quedaron como 22,000. O creo que se fueron 22,000, fue la cosa. El caso es que Dios ve: todavía, Gedeón, te queda mucho pueblo. Y Gedeón temblando: pero ¿cómo es posible, Señor? Si los madianitas son como langosta, son un pueblo muy grande. ¿Quieres ver? Le dice al Dios que te llamó. Llévalos al estanque. Y todos aquellos que lamban el agua como perro, hámelo a un lado. Y todos aquellos que se lleven el agua con la mano a la boca, porque era la actitud de un guerrero. La actitud de un guerrero, aleluya, es que está aquí bebiendo agua, pero con la otra mano está listo para guerrear, aleluya. Aquí hay gente orando, pero también listo con la espada. Aquí hay gente clamando, gente ayunando, pero también accionando. Hay unos clamando, pero otros buscando el que está perdido. Ese es el verdadero guerrero, el que está preparado para la batalla, el que está listo en todo momento. Si
No pregúntenle a Chepe, porque a Chepe lo ven por acá a la puerta y lo ven por allá y lo ven por allá, lo ven en el pasillo y anda por todos lados, aleluya, porque tiene una actitud de guerrero, tiene un carácter de guerrero que está listo para la batalla en cualquier momento. A Chepe nadie lo invita, pero está ahí. Esos son los hombres que Dios llama con carácter. Dele fuerte ese aplauso si conoce a Chepe. Hombre que nadie necesita que lo llamen para estar al pie del cañón. Ese es el guerrero que está preparado para cualquier batalla. Hombres con carácter. Hombres que si el diablo se pone encima le da una cachetada por este lado y al revés también. Apartate, diablo, que me está haciendo de estorbo. Guerreros, aleluya, preparados para la batalla, aleluya. No hombres atemorizados. No hombres que cuando le presenta la visión dice: ¿será posible? Aleluya. Porque Moisés mandó los espías. Y unos cuando regresaron temblando, estaban: oh señora, oh Moisés, hay gigantes, hay gigantes. Y había Josué y Caleb con las manos cruzadas. Y le decía: los estaban escuchando. Y eso es lo que pasa cuando hay un hombre con un espíritu diferente. Dijeron: sí, hay gigantes, sí, aleluya, pero hay bendición en esa tierra, aleluya. Y el Dios que abrió el mar rojo, dijo Josué, ese mismo lo dará la victoria también, y lo comeremos como pan. Ese es el carácter del guerrero, que no ve el obstáculo, no ve, aleluya, la tormenta, no ve la prueba. Le dice: pastor, vamos para adelante, que ese templo en un mes lo levantamos. Vamos para adelante, no hay diablo, no hay demonio que pueda detenerlos. Remansandarabasaya. El guerrero que no le han dicho: vamos a construir, cuando ya está con la pala en la mano. Que no le han dicho que van a construir cuando ya ha puesto su compañía al servicio de Cristo. Eso es lo que Dios hace con hombre que aprende a confiar en el Eterno. Y Gedeón, después de ese relato en el lago, en la cisterna ahí donde Dios los había llevado, mandó a todos aquellos perritos: vayan para la casa, les dijo, me voy a quedar solo con estos 300 guerreros, aleluya. Y cuando fueron, aleluya, todavía a Gedeón le quedaba duda de que tenía llamado. Y el Señor lo filtró al campamento de los madianitas. Y cuando lo filtra, en una de las carpas estaba uno diciendo: soñé que un pan de cebada rodaba desde lo más alto y terminaba con todo este campamento. Y dice otro: oh, eso no es más que Gedeón, al Dios que Dios llamó, al Dios que Dios ungió, que va a terminar con todos nosotros. Gedeón, escuchando aquello, y se volvió y le dijo a los 300 guerreros: prepárense que hoy hay guerra, prepárense que hoy hay victoria, prepárense que Jehová hoy entregará a los madianitas, aleluya, aleluya. Los derribaremos con un solo hombre, los derribaremos, aleluya. Y aquí es lo más tremendo, que cuando Dios llama, da estrategias. Oiga esto: Dios le da la estrategia a Gedeón, no que agarrara las espadas más filosas. Le dice: toma antorchas encendidas. ¿Cuántas antorchas encendidas están aquí? Y luego agarra tinajas. Y se fueron arrastrando hasta que llegaron cerca del campamento de los madianitas. Y de repente los madianitas estaban reposando como si nada.
Y de repente aquellos 300 hombres, dice Gedeón, váyanse 100 por acá, váyanse en otros 100 por acá y vénganse 100 conmigo. Aleluya. Lo que no entendían, usted, yo no sé si usted sabe que usted camina un ángel con usted. Los madianitas, aleluya, no vieron 300. Ahora multiplique 300 más 300 de cada uno de los que tenía un ángel ahí. Los madianitas no vieron el ejército de los 300, vieron el ejército celestial descender sobre aquel campo. Aleluya. Y dice la palabra que cuando sacaron las antorchas, vieron un montón de antorchas y comenzaron a correr, aleluya, hacia los madianitas. Y los madianitas dejaron todo abandonado, salieron corriendo, y dice la palabra que los alcanzaron y los mataron y los destruyeron. Eso es lo que Dios hace con un solo hombre. No importa cuánto te ha estado armando la guerra el enemigo, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice Jehová. Dios le dio la victoria. Y desde ese momento se fue la miseria de la casa de Israel. Desde ese momento, mientras Gedeón fue juez en Israel, era victoria tras victoria. Con 300 hombres Dios puede hacer grandes cosas. Con 300 hombres Dios puede hacer cosas maravillosas. Con 3, dice el Señor, yo puedo hacer una obra poderosa. Con 30, dice el Señor, yo puedo hacer una obra poderosa. Con 60, dice el Señor, yo puedo hacer una obra poderosa. Con 101, dice el Señor, yo puedo hacer una obra poderosa. Suelto el rema de esta palabra. ¿Usted cree que es casualidad que su pastor le diga guerrero? ¿Usted cree que es casualidad que su pastor le diga guerrera? ¿Cómo está, guerrero? ¿Cómo te está tratando la vida, guerrero? ¿Te estás metiendo en el fuego? Porque solamente alguien que ha sido guerrero puede llamar a alguien más guerrero. Y el Señor ministraba mi corazón y me decía, dile a mi siervo que como llamé a Gedeón en un tiempo, aleluya, cuando nadie daba un 5 por él, cuando estaba metido en la droga, me decía el Señor, dile a mi siervo que como llamé a Gedeón, así lo llamé a él, con un carácter de guerrero. Por eso usted, cuando vea a su pastor, no lo vea, aleluya, como cualquiera ahí que está temblando, porque delante de usted está un guerrero de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es por eso que usted, aleluya, él lo saluda como guerrero, porque él es un guerrero. Como guerrero, me decía el Señor, lo levanté como Gedeón, lo levanté con un, aleluya, con un grupito en una casita, en un apartamento, y hoy son muchos, dice el Señor, aleluya. Haré de ti, levantaré de ti, dice, de tus lomos sacaré guerrero, de tus lomos sacaré hombre de bien, y se hablará de ti aun cuando no estés en esta tierra. Tus obras hablarán de ti. Escuche esto, varón, dice el Señor, te pude haber puesto una Esther a tu lado, pero decidí ponerte una Débora. Porque un guerrero necesita una guerrera de fuego. Pastora, eres una Débora
que no le tienes miedo al diablo aunque te se ponga el frente. Eres, aleluya, pero sabe, el Espíritu Santo me decía, pero aquí en la obra, en el ministerio son dos guerreros, aleluya, pero en la casa, aleluya, es un príncipe. En la casa la trata como una princesa, en la casa la trata como vaso frágil, aleluya, porque si no, en la casa arde Troya, dos guerreros metidos en una casa, aleluya, es guerra total. Pero por eso Dios sabe cómo conduce a su pueblo. Y me decía, un Gedeón, un hombre con el espíritu de Gedeón y una mujer con el espíritu de Débora, para echarle mano a la obra que Dios ha puesto en sus manos. Cuando Dios dijo que se ensancharían al norte, al este y al oeste, al norte, al sur, al este y al oeste, no está mintiendo. Porque hoy están en Terro, hoy están en Irving, hoy están en Houston. Y lo que viene, dice el Señor, te voy a ensanchar, y como un solo hombre le hará frente a Dallas entero, como un solo hombre, aleluya. No creas que fueron los, aleluya, los de la ciudad que se levantaron contra ti, porque si ellos supieran quién tú eres, aleluya, todavía estás en el proceso para revelar, aleluya, a los hombres quién eres en mí, quién eres en Cristo Jesús. Un guerrero que intercede por esta ciudad. Dice el Señor, yo no solo te entregué Garland, te entregué Dallas completo para que lo conquistes, ama. Linda Brasaya. Es más, por tu actitud de obediencia, por creer y por caminar en una palabra, te llevé a Houston y te voy a llevar a otros estados también, donde van a Abasaya. No es que de allá van a venir para acá, no, es que de aquí van a ir para allá. Abasaya. Porque la visión, escucha esto. Y esto no me lo dijo el pastor, esto me lo dijo el Espíritu Santo. Han habido muchos pastores que quieren cobertura de esta casa, pero la visión que Dios le entregó al hombre de Dios es que de aquí van a salir las hijas. De aquí van a salir y van a ir a conquistar. No, usted no está creyendo. Usted no está creyendo porque usted se está viendo en la vida actual que usted está viviendo. Usted es el próximo, aleluya, profeta de esta casa. Usted es el próximo pastor de esta casa. ¡Oh! Satarabasaya. Quiero revelarle algo basado al llamado de este hombre. Y escuche esto. Me dijo el Señor, quiero que te expreses y te direcciones a mi siervo con respeto, porque ese es mi ungido, el que yo elegí, el que yo escogí. Estas dos parejitas, aleluya, que nadie daba un 5 por ellos, yo los levanté para mi gloria. Y desde que los llamé, aleluya, los ungí como guerreros, aleluya, porque han enfrentado batalla, aleluya, han enfrentado batalla, pero quien ha dado la victoria es Cristo. Quien ha dado la victoria es Jehová de los ejércitos. Quien va delante de él como poderoso gigante es Cristo. ¿Por qué cree que los brujos no han podido? Porque pueden poder con cualquier pastor guachihuachi, pero cuando se enfrentan a un guerrero, se van a encontrar con un guerrero con la espada en la mano, y los demonios tienen que huir. Han hecho cuánta cosa para que esta casa se derrumbe. Pero mientras el hombre de Dios se mantenga íntegro en obediencia delante del Señor, esto no pasará. Lo que el diablo, dardos que el diablo manda, dice el Señor, yo estoy en medio de mi pueblo. Dele fuerte aplauso a Cristo.
Yo no me quiero quedar con nada de lo que Dios me dio. El Señor me hizo recordar la primera vez que me trajo a Dallas. Fue en el aniversario 14 de esta casa. Y quiero testificarle algo y lo que el Espíritu Santo ministraba a mi corazón. Y lo que Dios me hablaba de esta casa. Y el Señor me decía, ellos tienen la capacidad, tienen la economía para traer los hombres más ungidos que están hoy actualmente, que son reconocidos por grandes multitudes. Pero me decía, yo he puesto en el corazón de mi siervo que mejor traiga hombres que están comenzando en el ministerio, fluyendo en Dios, porque esta casa es una fuente. El que pisa este altar no sale igual, porque hay predicadores que piensan que han venido a traer, pero se llegan con la sorpresa que no dejaron nada, sino que se llevaron y su ministerio comenzó a fluir desde el momento que pisó este altar, desde el momento que comenzó a llegar a esta casa. Su ministerio se expandió. Desde ese aniversario, oiga esto, mi vida no es la misma. Desde ese aniversario 14, en ese parqueo, siento la gloria de Dios aquí. Mi vida cambió rotundamente. Mi ministerio cambió rotundamente. Lo profético en mí cambió rotundamente. Yo no traía para dar, ustedes me dieron para llevar. Ustedes impartieron, aleluya, mi vida. Y me decía el Señor, yo te traje, Kerwin, con un propósito, aleluya, y te llevé con un propósito. Yo quiero testificarle, y aquí está mi esposa de testigo. Mi matrimonio en ese momento no estaba en el mejor momento. Mi economía no estaba en el mejor momento. Mi ministerio andaba ahí que sí, que no, aleluya. Pero cuando Dios me trajo a esta casa y me dio el privilegio de ministrar en esta casa, los dones se ensancharon como nunca antes. La profecía se ensanchó en mi vida. El don de discernimiento de espíritu se ensanchó como nunca. El don, aleluya, de la profecía se ensanchó. El don de ciencia se activó en mi vida. Esa noche fue el comienzo de una gloria poderosa para mi casa. Mi matrimonio no estaba en el mejor momento, pero escuche esto. Cuando yo abrí la puerta de mi casa, que yo estaba regresando a Boston, yo sentí una atmósfera diferente. Porque cuando bajé del altar, me tiré debajo de la tarima y le dije, Señor, no quiero ser egoísta. Solo quiero ser sincero contigo. Y le dije, Señor, que esta gloria que sucedió aquí se vaya conmigo. Y para mi sorpresa, cuando abro la puerta, sentí aquella paz en mi hogar, sentí aquella armonía en mi espíritu, aleluya. Y caí de rodillas y le dije, Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Gracias por haberme llevado en medio de ese pueblo, porque mi perspectiva cambió, la visión cambió, la manera de conducirme cambió. Les estoy hablando, iglesia, que no son cualquier cosa, que son una fuente que retoña para vida eterna. Una fuente, aleluya, que el que entra a esta casa no sale igual. Hay ministros y evangelistas, profetas, pastores que han pisado esta casa, y desde que pisaron en esta casa, aleluya, su sorpresa fue que ellos pensaban que querían venir a sorprender, y los sorprendidos fueron ellos, porque desde ese día no han sido igual, han sido diferentes, porque Dios los vino a llenar de su gloria y su poder. Hay un fuego en medio del pueblo del Señor, aleluya. Hay un fuego que los arropa, que es imposible de no contagiarse. Hay una hambre por Dios en medio de ustedes, y es imposible no contagiarse. En esta madrugada, el Señor me revelaba una fuente alrededor
de esta casa. Y él me decía, esa fuente, esos vertientes, me decía, es mi Santo Espíritu. Esa fuente es la palabra del Señor, aleluya, que he entregado a los pastores, que he entregado a los líderes, que he entregado a esta casa, aleluya. Y es por eso que sucede como cuando Jesús le dio de beber a la mujer samaritana. El Señor me hablaba, esa agua que le di de beber a la mujer samaritana es la agua que le ha dado este montón de locos para que le den a gente desquiciada que llega a este lugar y ahora ya no tienen sed por la marihuana, ahora ya no tienen sed por el alcohol, ahora tienen sed pero de Cristo, tienen sed de Cristo, quieren sed de Cristo, quieren más de Cristo, aleluya. Dele fuerte ese aplauso, aleluya, si usted cree. Alábalo si puede, aleluya. Alábalo que Él vive y reina por los siglos de los siglos.